Bueno, vamos a continuar, a terminar este ya penúltimo tema. Estábamos viendo las reglas de aplicación de el derecho extranjero y el derecho interno. Recuerden que estamos en conflictos de leyes en el espacio. Y nos quedamos la anterior clase o la última clase aquí en el punto 2, donde el Código Civil Federal nos establece cuáles son esas reglas o formas de aplicar, pues obviamente, el derecho extranjero al interior, ¿no? En este caso de nuestro país. Tenemos que el artículo 14 del Código Civil Federal establece, pues, varias hipótesis. La primera dice que se va a aplicar el derecho sustantivo extranjero solo cuando las normas conflictuales de ese derecho no permitan la aplicación del mexicano. Es decir, puede ser que haya algún acto que trascienda, ¿no?, a nuestro derecho interno, y si el derecho mexicano no es suficiente para brindar una respuesta o una solución a ese tema, puede aplicarse, de acuerdo a lo que nos dice el Código Civil Federal, el derecho extranjero, derecho sustantivo extranjero. Puede ser algún acto, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos, les comentaba de actos de comercio, de relaciones entre empresas, pues desde luego que es posible aplicar normatividad o reglas del derecho extranjero. Por ahí hay un contrato en materia mercantil, no está regulado aquí en México, pero es viable celebrarlo, es el famoso contrato de joint o joint venture. Intervienen varias partes, ¿no? Con la finalidad de colaborar para la producción de ciertos productos o cierta producción. Entonces es un contrato, no está regulado, ahí les dejo en el chat el nombre del contrato, y es posible elaborarlo en México a efecto de que colaboren empresas tanto extranjeras como mexicanas, y desde luego que tiene que haber la aplicación, pues, del derecho extranjero, si es que el mexicano no fuera suficiente para resolver algún tema, ¿no?, relativo a la ejecución o a la aplicación de ese contrato. Dice luego, para la aplicación del derecho extranjero, basta que en el ordenamiento mexicano existan instituciones o procedimientos análogos o similares, ¿no?, a la institución o procedimiento extranjero a aplicar. Eso es importante porque si hay una institución del derecho extranjero que no esté contemplada en México, no vamos a poder aplicar ni siquiera por analogía el derecho extranjero. Tiene que ser forzosamente similar. De ahí, por ejemplo, el tema también de la extradición. Hay una ley específica para el tema de la extradición de reos, donde el delito y las penas deben ser similares, ¿no? Tanto en el país que pide la extradición como el país que concede o tiene la facultad de autorizar, ¿no?, esa extradición. Entonces vemos que las normas en materia que implica cuestiones de derecho extranjero o internacional son prácticamente similares. Posteriormente dice, las cuestiones previas o preliminares o incidentales que pueden surgir de la aplicación del derecho extranjero se podrán regular por el mexicano. Cuestiones previas o preliminares o incidentales que pueden surgir de la aplicación del derecho extranjero se podrán regular por el mexicano, es decir, cuestiones de un acto que sean accesorias, ¿no?
finalmente al estar implicados dos sistemas legales o dos sistemas jurídicos, uno se puede apoyar en el otro para efecto de dar respuestas o subsanar ciertas cuestiones, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en contratos, en alguna cuestión práctica de un procedimiento. Por ahí hablábamos de cuando se llama a juicio a alguien que se encuentra ubicado en el extranjero. Bueno, ahí probablemente el procedimiento se está rigiendo por una autoridad mexicana. Sin embargo, hay cuestiones que puede ser que sean subsanadas, ¿no? Por el derecho extranjero. ¿Por qué? Porque ese acto de citación surge de una autoridad mexicana, pero puede ser que haya que apegarse a ciertas reglas del extranjero. Entonces, esas cuestiones extranjeras que pueden ser incidentales o pueden ser incluso previas a llamar a esta persona a un procedimiento, tengan que ser observadas. No, no lo sé, eso es cuestión meramente interna, ¿no? De cada país. Pero puede ser que se me ocurre que de esos actos que va a realizar el consulado para llamar a alguien a un procedimiento, también deba darse aviso a alguna autoridad extranjera para efecto de que sepan, ¿no? Que alguna persona que está internada en ese país tiene en otro lugar o en otro país un procedimiento iniciado. Puede ser, son cuestiones previas, preliminares o, como dice acá, incidentales, ¿no? Entonces, propiamente tiene que ver con cuestiones de derecho internacional. El juez mexicano finalmente dice acá aplicar el derecho como lo haría el juez extranjero correspondiente. Al efecto podrá obtener cualquier información relativa al texto, vigencia, sentido y alcance de ese derecho. Es decir, el juez mexicano, si llega a aplicar en determinado caso alguna regla de derecho extranjero, puede, para efectos de entender cuáles son los alcances de esas reglas o normas, puede pedir o puede obtener información sobre el texto, la vigencia, el sentido y alcance de ese derecho. Puede existir una colaboración, ¿no? Entre autoridades a efecto de que se auxilien para que en este caso la autoridad extranjera indique a la autoridad, si lo es la mexicana, cuál es la vigencia, ¿no? ¿Qué sentido o alcance se le debe dar a esa norma que pretende aplicar la autoridad, en este caso nacional o mexicana? Entonces, estas reglas, recuerden que son formas de aplicación del derecho extranjero a nivel interno en este caso, de nuestro país. Y dice acá, el último párrafo del artículo 14 del Código Civil Federal determina que estas mismas reglas, esto que acabamos de comentar para cuestiones de derecho extranjero, van a aplicarse, se van a aplicar cuando resulte aplicable el derecho de otra entidad de la federación. Es decir, estas mismas reglas van a aplicar, pero de forma interna en mi país, cuando se debe aplicar una normatividad estatal y colisione con alguna otra normatividad, pero de la federación. Entonces se van a seguir las mismas reglas del derecho extranjero al derecho interno o al derecho nacional, cuando haya conflicto de leyes en el espacio entre Estado y federación.
Y finalmente dice acá el artículo 15 del Código Civil Federal, especifica que no se aplicará el derecho extranjero cuando hay dos reglas. Reglas que indican cuándo no se va a aplicar el derecho extranjero. Primero, cuando el juez determine que artificiosamente y de modo fraudulento se hubieran evadido principios fundamentales del derecho mexicano. Puede ser que algunos empresarios, personas, hayan querido celebrar algún contrato evadiendo principios que aplican en el derecho mexicano. Hay ciertas cosas que en los contratos, aun cuando estén estipuladas, no pueden surtir efectos. Es lo que se llama como irrenunciabilidad de derechos. Aun cuando lo pongamos en un contrato, si la ley prohíbe esas cuestiones, no es posible aplicarlo. Puede ser que se haya celebrado algún contrato, ¿no? En el extranjero, con normas de derecho extranjero, y que ese contrato surta efectos en México. Pero si surte efectos que causen justamente un fraude a las partes, alguna desventaja por evadir principios de derecho mexicano, pues indudablemente ese derecho extranjero no va a poder ser aplicable internamente. El juez tendría que declarar incluso alguna inaplicabilidad, ¿no? O alguna nulidad, alguna, determinar que ese acto no puede surtir efectos porque va en contra de principios fundamentales del derecho mexicano. Las disposiciones, finalmente dice, las disposiciones del derecho extranjero o su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales entre sí y con el ordenamiento federal. ¿Cuál podría ser alguna institución o alguna disposición del derecho extranjero que sea contrario al ordenamiento aquí mexicano, a instituciones fundamentales o al ordenamiento federal? ¿Cuál podría ser? ¿Qué circunstancia del derecho extranjero podría chocar con el derecho mexicano? Profe, bueno, estábamos hablando hace unas clases sobre la extradición. No, no entraría aquí, o no sé, creo que todavía estoy dormido. Ok, puede ser que en cuestión de la extradición haya una limitante, ¿no? Para que alguna disposición del derecho extranjero no pueda ser aplicada al tema de, al ordenamiento federal. Se me ocurre que si la pena de alguno de los delitos sobre los cuales se pretende extraditar a una persona sea la pena de muerte, por ejemplo, en el derecho extranjero, aquí no tenemos eso. No podríamos aplicar esa disposición, ¿verdad? No podríamos contravenir lo que dice la Constitución, porque hay principios, instituciones básicas que prohíben, ¿no? Ese tipo de penas. Se prohíben las penas también, por ejemplo, inusitadas, trascendentales. Supongamos que en algún país extranjero se puede aplicar una sentencia o una pena trascendental. Es decir, las penas trascendentales son aquellas que van más allá de la persona y de los bienes de la persona. En México no se puede. Si castigamos a alguien
lo vamos a castigar directamente, ¿no? Como autor, y si tiene bienes, podríamos incluso ir sobre sus bienes, un embargo, un aseguramiento de cuentas bancarias, no lo sé. Pero imaginemos si en otro país esto estuviese permitido, las penas trascendentales, pues esa pena podría ser aplicable a la familia de la persona, a la esposa, a los padres, dependiendo, ¿no? Dependiendo quién pueda responder por esa pena impuesta al responsable. No podríamos, en determinado momento, en alguna cuestión también de extradición, considerar ese tipo de penas, ¿no? Porque aquí hay limitación en el derecho mexicano, está prohibido, están prohibidas esas figuras o esas instituciones. Entonces, así como estos ejemplos, es cuestión de analizar el derecho interno y el derecho internacional para ver dónde sí es permisible que se aplique en un espacio determinado el derecho extranjero. ¿Correcto? ¿Algún comentario, alguna otra cuestión? Sí, profe, yo, perdón. Sí, Otra que me surgió es, por ejemplo, en los países del Medio Oriente se pueden casar con varias personas, o sea, un hombre sí, con varias mujeres y aquí no se puede, está prohibido. También entraría, exacto. ¿no? Así es. Ese es otro ejemplo. Ahí habría que ver si en esos países esos matrimonios están sustentados, están respaldados con algún documento, como aquí en México lo es el acta, ¿no? Desconozco si en esos países hay algo similar, como el acta de matrimonio acá, pero si existiera y una de esas personas viene aquí a México y quiere que se le reconozcan esos matrimonios, pues indudablemente no podemos aplicar esas disposiciones de ese derecho extranjero, porque aquí es algo diferente, ¿no? La legislación determina otra cosa, incluso se considera que puede haber un delito, ¿no? Si hay este, diversos matrimonios. O bien, antes era una causal de divorcio. Eso nos indica que está prohibido que una persona esté casada, ¿no? Dos o más veces, tenga dos o más matrimonios. Llega a ocurrir, sí. Y lo que normalmente ocurre es que a partir del segundo matrimonio, por disposición legal, los demás son nulos, pero se tienen que nulificar, ¿no? Porque obran documentos, hay registros, etcétera. Pero sí sería otro ejemplo donde no podríamos aplicar esas disposiciones de un derecho extranjero aquí en México por estar prohibida pues esa institución, ¿no? De diversos matrimonios o más de dos matrimonios, dos o más matrimonios. Correcto. ¿Algún comentario más, duda? Bueno, pues con este tema ya estamos prácticamente finalizando. Vamos a pasar al último. Estas diapositivas voy a revisar si ya están en la plataforma, si no el día de hoy las subo. Y pues ya prácticamente estaríamos entrando al tema final. No sé ustedes si tienen ya presente cuándo es nuestro último día de clases, pero ya estamos entrando al último mes, ¿no? Del cuatrimestre. Me parece, y si no me equivoco, para nosotros sería el día 28 o el día 21, no sé si ustedes lo tengan presente.
Hoy es 29. Pues todavía nos estarían quedando entre 7 y 9 clases. Entonces yo creo que estamos con buen tiempo para agotar este tema final. Y bueno, creo que va a ser más práctico comentar, porque tiene que ver con reformas recientes del derecho. Y tenemos división de temas, reformas en derecho penal, reformas que ha habido también en materia laboral, mercantil, etcétera. El primer subtema de este tema 10, que son reformas recientes del derecho, tiene que ver con principales modificaciones en materia penal. Y pues primordialmente tenemos la reforma, ¿no? La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública. Digamos que es lo más trascendente para el sistema penal, a pesar de que aquí ya tenemos fechas de aprobación, de entrada en vigor, desde el 2008, es decir, ya llevamos avance, ¿no? Pero ha sido en materia penal lo más trascendente, porque se modificó un sistema anterior que era denominado sistema inquisitorio y cambia, ¿no? A un sistema acusatorio. Entonces, por eso es importante considerar que una de las reformas trascendentes, que podríamos considerar recientes por la trascendencia, pues es justamente esta reforma constitucional en materia penal y de seguridad. Entre otras cosas, ¿no? Que finalmente se han venido dando. Podríamos incluso hablar del tema último, que es del aborto, que también trae cambios por criterios de la Corte en materia penal. Pero creo que lo más importante es esto, porque finalmente se cambió todo un sistema. Entonces, esta reforma se aprobó el 6 de marzo del 2008 y entró en vigor el 19 de junio del 2008. Muchos sabrán que entró en vigor, pero de forma gradual, ¿no? O de forma paulatina. Primero fue en unos estados y después se fue aplicando en otros. Puebla fue de los últimos, es decir, Puebla fue mucho después del 2008, empezó a operar con este nuevo sistema penal. Incluso no existía ni siquiera el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cada estado tenía un código para implementar esta reforma o este sistema acusatorio. Puebla también tuvo su código de procedimientos penales, que ya hacía referencia a cuestiones de sistema acusatorio, y después se vino el cambio y definitivamente se dijo por parte del Estado que se implementaría un solo código para todo el país, código nacional. Pero finalmente la reforma fue lo que trajo todas esas modificaciones al sistema y se ha ido ajustando. Sigue habiendo criterios, sigue habiendo cosas nuevas, ¿no? En cuanto a la aplicación de este sistema, porque a pesar de que fue implementado en el 2008, pasarán varios años para que se pueda ir perfeccionando. ¿Qué artículos de la Constitución se reformaron en materia penal? Hubo varios, pero los primordiales fueron estos. Algunos otros tienen que ver con temas de seguridad, pero los principales en materia penal y trascendentes, que muchos de ellos
son la base del sistema acusatorio, pues son estos artículos, el 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Que consagran, pues desde luego, varias garantías, ¿no? Varios derechos, varias garantías. Vamos a comentar lo más puntual que cada uno de estos artículos consideró en la reforma. Sin embargo, les pregunto, ¿qué idea se tiene o qué idea tienen ustedes de la reforma? Ya no les tocó, ya no conocieron o han hablado en alguna clase de la aplicación del anterior sistema o han comparado en qué consistía uno y otro. Yo sí, profesor, pero no en esta universidad. En la universidad que estaba yo antes en Morelos, sí nos tocó, e incluso nuestras clases de derecho penal, teníamos que ver ambas, pues ahora sí que hacer la comparación entre ambas legislaciones, porque pues era algo nuevo cuando yo estaba en esa escuela, recién había salido todo este pues movimiento, como así decirlo, y pues de lo poco mucho que sé y que le puedo comentar, es que a pesar de que todavía siguen siendo asuntos tardados con este sistema de justicia oral, no se compara nada con lo tardado o lo complicado que era cuando el sistema anterior. Es de lo que yo más puedo resaltar o de lo que más pues me sorprendió, por así decirlo. Sí, claro, finalmente se da una reforma, pero ya en la parte operativa, pues seguimos observando que hay cosas que son prácticamente lo mismo que el anterior sistema, ¿no? Entonces, pues efectivamente se cambia. Ahora entendemos que es un poco más ágil, sí lo es, en cuestión, yo les podría decir, del procedimiento cuando ya está ante los jueces. Sin embargo, el tema de acudir a la fiscalía desde que se denuncia, desde que se presenta alguna querella por el delito que ustedes imaginen, la atención sigue siendo deficiente, sigue siendo tardada. Y muchas veces ese retardo en la atención hace que varios delitos pues queden impunes. A mí me ha tocado ver que hay personas que esperan en las agencias, por ejemplo, de delitos de violencia o delitos sexuales. Está aquí en Puebla, en la 12 Oriente, y pasa el tiempo y la gente se desespera y la gente se va. Y yo no sé si se va y ya no regresa, esa espera tan larga, desesperación de estar ahí esperando horas, pues hace que la gente deje de confiar, ¿no? En que la justicia puede ser ágil, pero desafortunadamente la institución del Ministerio Público pues ha decaído, ¿no? Y ha decaído no solo por cuestiones del personal, sino que el mismo Estado no ha proporcionado los elementos necesarios, ¿no? A veces no tienen ni siquiera lo necesario para operar, ¿no? Computadoras, hojas, indispensables para la función, desde que se recibe una denuncia, ¿no? Se tienen que girar oficios, solicitar informes. Entonces, se da la reforma, estas modificaciones al sistema en materia penal, pero pues hay muchas cosas en la parte operativa que siguen siendo igual. ¿Qué nos dice acá esta lámina? El artículo 16, lo más importante, lo más
trascendente que implementó la reforma. El texto constitucional es largo. Aquí hay concretamente 3 ideas de lo que se cambió, implementó ahora. Se nos habla de que el concepto de cuerpo del delito se suprimió, se quitó de este artículo y ahora solo se considera al hecho que la ley señale como delito. Si ustedes tienen la oportunidad, hacen una comparativa entre una constitución vigente antes de la reforma del 2008 y la que actualmente está ya con la operación del sistema acusatorio y oral, pues se van a dar cuenta que este concepto de cuerpo del delito actualmente ya no existe en la Constitución. Ahora se habla de el hecho delictuoso, es decir, hecho delictuoso suplió o sustituyó a lo que se consideraba como cuerpo del delito. Esa es una parte importante. Hay doctrinarios como este penalista que es Raúl Carrancay Rivas, que señala que esto es un retroceso, porque hecho delictuoso y cuerpo del delito, pues evidentemente no es lo mismo. El cuerpo del delito es algo técnico, algo que implica incluso los elementos, ¿no? Los elementos de un tipo penal, ese cuerpo del delito implica varias cosas. La culpabilidad, la antijuridicidad, temas de teoría del delito, que ese es el área que estudia todo esto. Pero así se da la reforma. Ahora es un hecho delictuoso. Hay otros autores, varios autores. Alguno de ellos, doctor, creo que es Miguel Carbonell, él acertadamente dice que al cambiarse hecho delictuoso por cuerpo del delito, eso hace que actualmente en un proceso penal el estándar de prueba baje. ¿Eso qué quiere decir? En el sistema antiguo, para que nosotros lográramos que un juez librara una orden de aprehensión, tenían que estar complementados o tenían que estar plenamente acreditados los elementos del cuerpo del delito, ya sea fraude, robo, homicidio. Actualmente no. Al haberse cambiado este concepto y únicamente hacer referencia hecho, al hecho con apariencia de delito, no necesitamos demostrar a plenitud los elementos del cuerpo del delito. Si el hecho con apariencia de delito es un robo, su mismo nombre lo indica, ¿no? Aparentemente hay un robo, hay que investigar para ver si se actualiza, entonces tenemos un caso, y si no, pues no conviene a la autoridad ir más allá. Entonces se cambió algo muy técnico, algo muy cerrado, que es este concepto de cuerpo del delito por el hecho con apariencia. Lo segundo, y también importante, es que en la Constitución, en este artículo 16, se establecieron las formas o los tipos de flagrancia. Anteriormente ya existía la flagrancia antes de la reforma, pero ahora se habla de la flagrancia como el momento de la detención cuando se está cometiendo, ¿no? El delito es en ese instante donde se actualiza esa figura de la flagrancia, la llamada flagrancia simple o la flagrancia pura, es eso. Cuando en la ejecución del delito
se da la detención, ¿no? Porque la autoridad sorprende al probable o al responsable. Y se establece, aparte de este tipo de flagrancia, se establece la llamada, así se llama teóricamente, la flagrancia presuntiva. Esa flagrancia presuntiva es cuando inmediatamente después de cometerlo, de cometer el delito, se realiza la detención. Inmediatamente después de que cometemos el delito, se realiza una detención. Esto, ya cuando se estudia el tema, el campo de la flagrancia, se hace referencia a la persecución. Profe, Inmediatamente después de cometerlo, es detenido. Se da una persecución, hay un lapso de tiempo corto, ¿no? Sí, ¿alguna cuestión, creo que Edgar? Sí, no, nada más justamente quería mencionar eso, que si a lo que me acordaba un poquito de la flagrancia era eso, ¿no? La persecución, que incluso no sé muy bien o no recuerdo muy bien sobre ese tema, pero recuerdo que incluso puede ser con las cámaras bueno, en Morelos se llama C5, no sé si aquí lo manejen o lo tengan, pero son las cámaras de vigilancia en las carreteras. En este caso, si los de C5 jamás pierden de vista a esta persona o este presunto, eh, ¿cómo llamarlo? Presunto delincuente, es que no recuerdo cómo se le llama ahora a este, porque ya no se le puede llamar delincuente ni nada de eso. Pero bueno, a este presunto se le sigue por medio de esas cámaras, incluso cuando lo detengan se le llama también flagrancia, ¿no? Porque jamás lo perdieron, que es lo que implica esta palabra, ¿no? Según yo es lo que tengo entendido, porque si lo dejan, si lo siguen, lo pierden en un lapso de ese trayecto, pero lo vuelven a encontrar, creo que ya no encuadra en flagrancia, ¿o sí? Sí, eso es interesante porque justamente de este artículo constitucional que contempla la flagrancia se desprende todo el estudio, ¿no? Y ya el mismo Código Nacional nos empieza a dar más supuestos de flagrancia. Hay autores que dicen que en el Código Nacional hay hasta 7 tipos de flagrancia. Si te encontraron los elementos del delito, si fuiste señalado, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, esa postura es válida en cuestión de que la autoridad por medio de cámaras persigue al ahora es el probable responsable, persigue al probable responsable, no lo pierde de vista a través de un medio tecnológico, como pudiera ser esa cámara, y finalmente lo detienen. Hay flagrancia, sí, aunque la autoridad que lo está observando no esté físicamente en el lugar, pero hay un medio que le permite determinar hacia dónde se dirige, a dónde está. Eso lo comentábamos en clases del sistema acusatorio, del procedimiento penal, y a ese tipo de ejercicio para llegar a la flagrancia se le llama la tesis de la visibilidad. Cuando tú no pierdes de vista al probable responsable y logras detenerlo, aplica esa tesis, la tesis de la visibilidad. Pero hay quienes se planteaban que, bueno, si lo pierdo de vista, y si ya lo perdí de vista por 10 minutos, media hora, y luego lo vuelvo a encontrar, ya no hay flagrancia. Y justamente se llega a otra tesis, que es la tesis de la cognoscibilidad. Es decir, mientras tú, si ya lo perdiste de vista, pero mientras tú tengas la certeza cognoscitivamente, haciendo un ejercicio mental, que esa persona se dirige o se encuentra en un lugar determinado, aun cuando ya lo hayas perdido de vista, hay flagrancia. Por ejemplo, una persecución, a lo mejor en automóvil, donde ya lo perdieron de vista, pero saben que probablemente por la zona en la cual se encontraba, probablemente se dirigía a su domicilio esta persona, o aun cuando a lo mejor lo hayan visto,
que ingresó a alguna casa, casa de seguridad, ya lo perdieron de vista, así es que ya se ocultó en un inmueble, ¿no? Sin embargo, hay la certeza de que esa persona, probable responsable, se encuentra al interior de un inmueble. Puede ser un secuestro, los persiguieron, pero no lograron detenerlos. Sin embargo, se percataron que se introducen a un inmueble y ahí permanecen, ¿no? Resguardados. Sigue habiendo flagrancia, hay la certeza de que están dentro. Y la autoridad podría determinar el ingreso, ¿no? En los pasos o en el estudio del secuestro, cuando deciden ingresar al inmueble y hacer algún rescate o alguna intervención, a eso se le llama reventón, reventón táctico. Pero sigue habiendo flagrancia, aun cuando ya no veamos al probable responsable. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto da para estudios y ejemplos, porque hay muchos supuestos en los cuales podríamos discutir si hay flagrancia, si no hay flagrancia. Y todas estas posturas, pues las han ido resolviendo los estudiosos de esta institución que es la flagrancia, y han discutido, ¿no? Han criticado incluso el código. Hay un libro muy bueno que se llama Errores e Inconstitucionalidades del Código Nacional, de Pablo Hernández Romo Valencia. Él es un maestro de la Universidad Panamericana, que es una de las mejores universidades en Derecho en México, y justamente dice que el Código Nacional es contrario a la Constitución, porque la Constitución únicamente nos habla de la flagrancia en el instante en que se comete el delito y la flagrancia o la detención que se da inmediatamente después de cometerlo, que hace referencia a la persecución. El Código Nacional, cuando lo leemos, nos da muchos otros supuestos de flagrancia. Luego, entonces, ¿por qué el Código Nacional reconoce otras formas cuando la Constitución solo permite estas dos? Entonces, son posturas que se han ido dando justamente por la reforma, ¿no? Se ha ido analizando lo que se implementó, y para muchos hay cuestiones que no están bien implementadas o que fueron cuestiones hechas de forma rápida, ¿no? O dirían al vapor. Bien, algo más sobre esto. Nos falta el último punto del artículo 16, pero no sé si hay otro comentario sobre lo de la flagrancia. No, profe, justamente es que la verdad sobre penal no he tocado nada en estos momentos de la escuela, estoy un poquito oxidado e incluso me quedé como con esas cuestiones de que era como difícil el... no recuerdo si me comentaron así como que era difícil el acreditar o el desacreditar la fragancia, porque pues no existía todo esto que para mí ahorita no lo sabía, que era toda esta cuestiones de las tesis que ya están en estos momentos. Creo que ya es más digerible, ¿no? Porque son muchos supuestos. Yo recuerdo que eran varios y que los estábamos viendo y yo de, what the fuck, ¿en qué momento sacaron todo esto? Sí, Pero sí, nada más era esa aportación. La verdad es que estoy un poquito oxidado en este tema del penal, pero ya estamos de vuelta. ok. Este, sí, incluso actualmente, pues esta reforma lo que trajo es que se crearon jueces, ¿no? Hay jueces de lo que le llaman jueces de garantía o jueces de control, y el juez de juicio oral. Anteriormente, en el sistema antiguo, solo había un juez que conocía desde que se libraba la orden de aprehensión, desde que se detenía a la persona y se ponía a disposición del mismo juez, declaraba, resolvía su situación jurídica con el auto de formal prisión, auto de libertad, etcétera, y dictaba sentencia. Era el mismo juez anteriormente, ahora no. Ahora hay dos tipos de jueces: jueces de control
y jueces de juicio oral o tribunal de juicio oral. Y el juez de control pues, justamente se encarga de eso, de controlar ciertos actos, dentro de los cuales se encuentra la detención. La detención es un acto de autoridad que el juez tiene que controlar para ver si se llevó a cabo de forma legal, ¿no? Si efectivamente se actualiza un tipo de flagrancia o no se actualiza ninguno, lo debe dejar en libertad. Y ya nada más para aclarar, las tesis de las que yo les hablo, así se han denominado, tesis de la cognoscibilidad y tesis de la visibilidad. Y no son tesis emitidas por la Suprema Corte. Se les han llamado así por los teóricos. Esas tesis son posturas. Una tesis es una postura que se ha implementado para entender mejor, en este caso, la figura de la flagrancia. Hay libros muy buenos. Yo he ocupado muchos para el estudio de este sistema acusatorio del doctor Hesber Benavente Torres y el doctor José Daniel Hidalgo Murillo. Ellos dos comentan justamente esto de las tesis, es algo teórico, tesis de la cognoscibilidad y de la visibilidad para entender mejor la flagrancia. Bien, y finalmente el último punto de este artículo que se reforma en materia penal es que se completa, más bien se contempla en este artículo 16, una definición, eso también es importante, definición de delincuencia organizada, antes no estaba, y se implementa la figura del arraigo. Ya si ustedes leen la Constitución se van a dar cuenta que ahí en la Constitución, y eso es algo, pues es algo extraño porque nunca la Constitución ha definido un tipo penal. La delincuencia organizada es un delito y por lo tanto hay un tipo penal. Es decir, debe estar descrito qué es delincuencia organizada, ¿no? Y ahí la Constitución implementó o define delincuencia organizada, ¿no? Aquella organización o reunión de 3 o más personas que, pues desde luego se organizan para cometer delitos de forma reiterada, ¿no? De forma permanente. Entonces, muchos igual teóricos dicen, bueno, ¿qué hace ahí esa definición, no? Sin embargo, hay que recordar que por temas de seguridad, que justamente ese es el nombre que recibió la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública, pues se elevó a rango constitucional esa definición para entender qué es la delincuencia organizada. Prácticamente se dio... Perdone. Entonces, sí. Muchos no están de acuerdo a que se estuviera estipulada ahí a qué se refieren con delincuencia organizada. Exacto. Hay autores que dicen que la Constitución no tiene por qué delimitar ese concepto o definir a la delincuencia organizada. Ellos dicen que para eso están los códigos penales, para contemplar los delitos. Entonces, ¿en dónde lo querían que lo pusieran? Pero ya. En el Código Penal, entendemos por esos comentarios que ellos pugnan porque esos conceptos o ese concepto de delincuencia organizada se establezca en un Código Penal o en la misma ley que hay para combatir, ¿no? La delincuencia organizada. Sin embargo, está en la Constitución y también está en los códigos penales, de ahí su inconformidad, ¿no? Que ellos dicen, bueno, ¿por qué en la Constitución, por qué se hace uso de la norma suprema para definir este tipo de elementos, ¿no? O de tipos penales, porque en realidad es un tipo penal. Pero conformes o no, pues la reforma trajo consigo implementar esto, ¿no? A nivel constitucional. Ok. Gracias. Sí, y les decía yo creo que tuvo que ver mucho la situación
en materia de seguridad por la cual atravesaba el país, ¿no? Recordar que en estos años del 2008, pues empezó a originar todo esto de la guerra contra el narcotráfico, ya desde antes se venía dando, y yo creo que de ahí la determinación de los legisladores, pues para implementar esto a nivel constitucional. Y aparte de ello, pues se implementa también la figura del arraigo. Es una figura exclusivamente dirigida a los miembros de la delincuencia organizada, que implica, pues obviamente, privarlos, ¿no? Privarlos de su libertad mientras se investiga, mientras los llevan a un proceso, pues les imponen el arraigo, ¿no? Que es propiamente algo similar o algo análogo a lo que sería una prisión preventiva. Pero esta figura del arraigo fue creada y diseñada exclusivamente para personas que estén acusados o pertenezcan a la delincuencia organizada. Se implementa en el artículo 16 en esta reforma. ¿Dudas, comentarios sobre estos tres puntos? Bueno, entonces eso implica la reforma al artículo 16, ¿no? En materia penal. Posteriormente, otro de los que comentábamos, artículo 17, ¿qué es lo que se reforma aquí? También, de forma muy concreta, tenemos varios puntos. Primero, se implementa en este artículo los denominados mecanismos alternativos de solución de controversias, también llamada justicia restaurativa. ¿Qué es esto? ¿Alguien ha tenido algún acercamiento con esta? Porque es un área de la Administración de Justicia, los llamados mecanismos alternativos o la justicia restaurativa. ¿Qué será esto? ¿A qué le suena o ya han ¿No es tenido? la conciliación y todo eso? Exacto, así es. Entonces se implementó en materia penal este tipo de mecanismos. Normalmente pues están dentro de esta área la mediación, la conciliación, el arbitraje. Sin embargo, en materia penal lo que más se usa por parte de la Fiscalía es la mediación. Es un mecanismo alternativo para solucionar la controversia o el conflicto penal. También se llama justicia restaurativa, de ahí el nombre, ¿no? Para restaurar algo, restaurar el conflicto penal y resolverlo pues a través de acuerdos, siempre y cuando sea posible aplicar un mecanismo alternativo, ¿verdad? De solución del conflicto penal o de la controversia. Un robo a Walmart puede solucionarse a través de este mecanismo, algún daño en propiedad ajena, alguna lesión leve que tarde en sanar menos de 15 días. Pero no podemos llevar a esta área de los mecanismos alternativos, por ejemplo, el tema de un secuestro, no podemos llevar a la violación, al homicidio. No hay forma por la gravedad, ¿verdad? La gravedad de los ilícitos cometidos, la gravedad o la levedad. Entonces, los mecanismos alternativos son implementados ahora en esta reforma y tienen la finalidad de resolver el conflicto penal y descongestionar, así han llamado también los teóricos, descongestionar el procedimiento penal. Es decir, a través de estos mecanismos se busca que el menor número de procedimientos lleguen a juicio oral. Por eso se busca llegar a convenios, ¿no? Siempre y cuando el delito lo permita.
y llegarán a juicio los temas más graves, el secuestro, el homicidio, pero se busca a través de estos mecanismos descongestionar el procedimiento penal, que no lleguen a juicio el mayor número pues de conflictos, ¿no? Anteriormente, en el antiguo sistema esto no existía. El que robaba 70 pesos en Walmart era procesado igual que el secuestrador y era recluido en prisión, ¿no? No importaba si el delito o el conflicto penal se podía resolver de otra forma. Ahora el sistema acusatorio trae la implementación de estos mecanismos en el artículo 17. Profe, Sí, perdone, yo siempre aquí interrumpiendo. adelante. Pero como tal no es obligación o obligatorio el que se resuelva en un medio alternativo, ¿verdad? No es obligatorio porque evidentemente uno de los principios de la mediación es la voluntariedad, es voluntario. Lo que sí es obligatorio, es decir, para que quede claro, no es obligatorio que las partes resuelvan a través de este medio el conflicto o la controversia penal. Pero lo que sí es obligatorio es que la autoridad, o en este caso el Ministerio Público, tiene que agotar el mecanismo alternativo. ¿Sí me explico con esto? Es decir, el Ministerio Público, cuando sea posible, de acuerdo al delito, tiene que decir, se debe agotar forzosamente la mediación. Es decir, el medio alternativo se debe agotar. Eso sí es forzoso para los delitos en los que se pueda. Lo que no es a fuerza es que las partes lleguen a un arreglo. Se agota el medio alternativo, se agota la mediación. Pero si las partes no quieren, al momento de agotarse el medio alternativo, no quieren llegar a un acuerdo, se establece y se continúa con el procedimiento. Ok, profe, entonces esto me lleva, bueno, de hecho esta era como la introducción a la verdadera pregunta que tenía. Sí, Vivimos en una sociedad donde la verdad nos rige el hecho de querer ver sancionar a las personas. De este sí, modo, por ejemplo, sabemos que casi la mayoría o todos los presidentes electos que llegan a ganar son los que en sus propuestas dicen, vamos a aumentar la pena de chalala, ¿no? Entonces, sí, la sociedad como que es morbosa en ese aspecto. Entonces, claro. ¿usted cree que en verdad se desahoguen los tribunales, o en este caso los jueces, que ya no les llegan tantos asuntos de este supuesto o encasillados como leves, porque la sociedad es lo que quiere, le digo, es el morbo. Entonces, si yo traigo ese morbo de quiero verlo en la cárcel, en verdad la conciliación sí sirve, porque pues, muchos van a decir, no, no quiero conciliar y que siga el juicio. Claro, Creo que es la postura más común en esta sociedad, o bueno, aquí en México. sí. Yo creo, ahí habría que obviamente ver números, estadísticas. Yo creo que ha servido y eso es función más que nada del mediador, porque lo que hay que entender es que esta cuestión de los mecanismos alternativos son técnicas muy determinadas. Hay quienes creen que la mediación es sentarse a platicar y decirles, ¿tú qué propones? No, hay técnicas. Es algo verdaderamente técnico, es interesante. Este, y aquí lo que se usa o se estila mucho es que el mediador como puente de comunicación tiene que hacer ver a las partes lo que te va a implicar un proceso largo, llegar a un juicio oral, o lo que te implica resolver el conflicto penal en ese momento, ¿no? A través de un convenio. Y la realidad es que la parte que determina irse a un juicio penal
porque no quiere un arreglo, pues va advertida de que pues se va a jugar todo, ¿no? Puede ser que el juez absuelva. Ahí ya es como quien diría, es un volado. Entonces, la aplicación correcta de estos mecanismos alternativos le corresponde a los mediadores, que haya la adecuada capacitación. Ahora, efectivamente, concuerdo con ese comentario de que las personas lo que buscan o lo que siempre han dicho es, si no me pagas, el clásico de si no me pagas, te meto a la cárcel, ¿no? Entonces, la gente lo que quiere es sancionar con el sistema penal, incluso de forma psicológica, ¿no? Desde el hecho de decir, ya te denuncié, siempre se ha hecho para coaccionar a las personas, ¿no? A los deudores. Y justamente por eso, como se ha abusado del sistema penal para cuestiones que muchas veces incluso son del campo civil, porque por una deuda hay quienes ya denunciaron por fraude, ¿no? Cuando probablemente sea tema de alguna ejecución o cumplimiento de contrato o algún juicio ejecutivo mercantil, pero es posible, de acuerdo a los tipos penales, denunciar a alguien por insolvencia porque le di dinero y nunca me pagó, no tenía cómo responderme. Entonces, por eso se ha implementado este tipo de mecanismos. Pero efectivamente, pues las personas siempre han usado, ¿no? El sistema penal para coaccionar a la contraparte o al deudor y ver si así ceden, ¿no? A un pago. Entonces, muchas veces yo creo que sí se han resuelto se ha llegado a buenos acuerdos a través de estos mecanismos alternativos, pero se ha dado por la advertencia, ¿no? De que el acuerdo es las propuestas son estas, si se llega al convenio, se resuelve el tema, pero si no va a ser un juicio largo, probablemente gastes dinero, lo que sí es seguro es que vas a perder tiempo y ahí te juegas todo, ¿no? Como puede ser que obtengas lo que quieres o como puede ser que no lo obtengas. Entonces le corresponde a los mediadores esa labor, ¿no? De cerrar a través de estos mecanismos esos temas. Ya si las partes no quieren, más adelante hay formas también de terminar anticipadamente el proceso penal. Incluso los jueces, ya cuando alguna cuestión penal llega a un juez y el juez advierte que no hubo arreglo, el juez puede volver a incitar, ¿no? A las partes a que lleguen a un acuerdo. Y ya si no, también por el tipo de delito, si es leve, pues puede ser que la defensa lo arregle de otra forma, ¿no? No a través de un mecanismo alternativo, pero sí a través de un acuerdo reparatorio, es decir, se le va a reparar el daño. Llega un punto en que si la situación no se resolvió por un mecanismo alternativo, llega un punto en el que va a haber otra forma, por ejemplo, un acuerdo reparatorio. El probable responsable está proponiendo pagar el daño y con eso terminar, ¿no? O suspender la suspensión condicional al proceso. Es decir, hay muchas otras formas que si esto no sirve, hay muchas otras formas que nos van a ayudar a que el proceso no llegue a un juicio oral, que eso es lo que se ha buscado con este sistema. ¿De acuerdo, Edgar? Sí contesto tu pregunta. Sí, profe, nada más era así como dudita porque dije es que la gente es muy morbosa, entonces no creo ni siquiera que les interese estas soluciones alternativas, pero pues si ha bajado, usted cree que ha bajado, que está en el campo laboral, pues creo que pues mínimo algo ha de servir. Sí, y efectivamente es un área que también muchos abogados
no es que no crean, pero están en contra. Normalmente los abogados son los que rompen los acuerdos. Y esto no solo en el ámbito penal, ¿eh? En el ámbito familiar, donde también se dan las conciliaciones, los abogados son los primeros que aconsejan no aceptes o pide más dinero. Y eso evidentemente coloca a las partes pues en un estado de inconformidad, ¿no? Y eso impide que se llegue al acuerdo. Por eso en las conciliaciones y en las mediaciones se impide que los abogados entren, únicamente los interesados, para librarlos eh, de malas recomendaciones, para que los abogados no los coloquen en un estado, eh, pues sí, con obstáculos incluso mentales, ¿no? Sino para que de forma libre se puedan construir acuerdos y se llegue a, pues, al cumplimiento de estos. Entonces, es un área interesante, pero sí hay yo creo que hay que confiar en el mecanismo alternativo, porque pues habrá abogados a los que no les guste, pero, por ejemplo, para mí es mucho mejor cobrar a un cliente a través de que se llegue a un acuerdo, a irme a un juicio, ¿no? Un juicio también me va a implicar más estudio, probablemente eso depende en el mercado laboral, implica también más gasto, pero así como es el gasto, también implica probablemente un cobro mayor de honorarios, ¿no? O puede ser lo mismo, hay abogados que dicen, yo te cobro tanto, ya sea que lo resuelva hasta un juicio oral, o ya sea que lo resuelva por medio de un mecanismo alternativo. Esto es variado. Entonces, finalmente, yo creo que depende, ¿no? El uso y lo benéfico que le podamos ver a estos mecanismos o medios alternativos de solución de controversias. ¿Algún comentario más, duda? No, profe, creo que vamos bien. Bueno, siguiente punto dice, las sentencias que pongan fin al proceso oral deberán ser explicadas en audiencia pública. Esa es otra cuestión que aquí el artículo 17 implementó en la nueva reforma, que esas sentencias que desde luego se van a dictar en un juicio oral, pues tienen que ser explicadas por el juez en audiencia pública y al sentenciado se le tiene que explicar el alcance. En el sistema antiguo no, en el sistema antiguo se dictaba la sentencia, se la notificaban al sentenciado ya, y normalmente el que explicaba los alcances ya de forma privada era el defensor, ¿no? O el abogado. Ahora no, el que debe explicar esto es una obligación constitucional, pues es el juez. Debe explicarlo de forma ágil, de forma sencilla, para pues también dar transparencia, ¿no? A lo que ocurrió en el proceso y los alcances y las penas que se imponen como responsabilidad. Finalmente, se instaura la garantía de un servicio de defensoría pública de calidad y un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones salariales no serán inferiores a las que correspondan a los ministerios públicos. Es decir, pues podríamos comentar que se trata de dignificar el servicio de la defensoría pública, que sea de calidad. Entendemos que el Estado debe dar capacitaciones a la defensoría pública y el tema de la percepción, si había o no estaban homologados esos sueldos, ahora los salarios de la defensoría pública se tratan de homologar a los salarios de los ministerios públicos, es decir, no pueden ser
inferiores, no pueden ser menores a los de los ministerios públicos. Pues ahí habría que checar si esos salarios pues son acordes al trabajo que han venido desempeñando. Las cargas de trabajo son altas, tanto para los ministerios públicos como para los defensores, ¿no? Entonces, eso ha hecho, esas cargas de trabajo ha hecho que en cuestión técnica, pues tanto la Defensoría como los ministerios públicos muchas veces fallen, ¿no? En las funciones. Es complicado la carga de trabajo que se asigna a estos dos, ministerios públicos o defensores. Pero en la Constitución, en este artículo 17, pues se busca poner atención, ¿no? O dignificar este servicio de la Defensoría Pública. Y que finalmente, pues resulta un servicio gratuito, ¿no? Entre comillas, para el ciudadano, que no tenga la forma de cómo contratar los servicios de un abogado particular. Sí está clara esta parte, ¿verdad? Sí, profe, sí, sí, hasta el momento todo va bien. Bueno. Luego viene el artículo 18. Yo creo que nos quedamos ya aquí por hoy y abordamos los siguientes artículos que implican esta reforma para que ustedes vean, ¿no? A grandes rasgos qué es lo que se vino a modificar y cómo ahora pues se implementó, ¿no? O qué es lo que ahora se está aplicando en este nuevo sistema, con independencia de lo que contempla, ¿no? Del resto del texto constitucional. Esto es lo más importante. ¿Alguna otra cuestión, duda, comentario? Si no, pues suspendemos ya hasta acá y nos veríamos el día jueves para continuar. Yo no tengo ninguna duda, profesor. Si gusta ya cerramos sesión y nos vemos el día jueves. Perfecto. ¿Algo más, Dana? Si no, pues ya concluimos y nos vemos entonces el día jueves. No, profesor, ninguna duda. Bueno, pues gracias por su asistencia, participación. Nos vemos el jueves para continuar con esta clase y probablemente estemos pasando a reformas. Me parece que las siguientes son en materia laboral. También vamos a estar comentando esto. Gracias, estén bien y nos vemos el día jueves. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.